Muchísimas gracias a los organizadores de este seminario. Yo quisiera agradecerles de corazón porque es una de las primeras veces que estoy invitado en este caso por el Colegio de Ingenieros. También va mi saludo para esa organización tan importante en el Perú. Y en esta ocasión, gracias a la invitación de los organizadores, vuelvo a repetir, voy a hablar sobre la transformación digital de la educación en tiempos del coronavirus. Bueno, como es de conocimiento, yo sé que muchas personas están escuchando a través de la red, a través de Internet, Facebook, y esto se está haciendo ya, como se dice, costumbre hoy en día con esta pandemia. Y como lo dijo el presidente Vizcarra, esta pandemia, que es un problema que ha traído no solamente al Perú, sino también a toda la humanidad en el mundo entero, también trae grandes soluciones y grandes estrategias. Por ende, nos invita a que nosotros como educadores tengamos a bien tener en cuenta esta transformación digital de la educación. Pero hablando de educación, yo quisiera decirles de que esta transformación ha venido dándose muchos años atrás. Y por eso yo quisiera empezar con esta ponencia, diciéndoles de que observen esta imagen que he puesto aquí en la primera diapositiva, en donde este niño se encuentra con una disyuntiva. ¿Y cuál es la disyuntiva? Dejar el cuaderno por la tablet. Y creo que esa disyuntiva, esto nos lleva a pensar en que la realidad es esa, de que los niños hoy en día están eligiendo la tablet y dejando los cuadernos de lado. Más adelante se van a dar cuenta por qué más o menos he puesto esta imagen y vamos a comprender mejor en qué consiste. Vamos a empezar. En primer lugar, el Internet, ustedes saben de que se ha masificado en los últimos tiempos. Se ha masificado. No todos tienen Internet, es cierto, en el Perú. No todos tienen tampoco Internet en el mundo, pero la gran mayoría lo tienen. Y es por eso que el Internet ha traído como consecuencia la interconectividad entre las personas, entre empresas, y como lo decía Irving hace ratito, ha traído como consecuencia el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque el Internet no es otra cosa que romper las barreras geográficas y hacer que las personas se acerquen más aún. Y un ejemplo de eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Acercarnos mediante estas ponencias. Yo desde mi casa estoy tranquilo, hablando, y yo sé que muchas personas están escuchando y vamos a aprender algo. Entonces, el Internet trae la interconectividad, pero también esta interconectividad trae la transformación digital. ¿Y qué entendemos por transformación? No es otra cosa que un cambio. La transformación es un cambio. ¿Pero qué significa digital? Digital, los que saben de computación dirán, pues, es significa dos, ¿no? Claro, es un término binario, ¿no? La computación se basó o se basa tanto en ceros y unos, por eso de ahí el término digital, dos, pero también digital significa escribir. Por eso dije, muchas personas dicen, digite un documento, ¿no? Viene de digitar, de escribir. Pero digital en los tiempos actuales significa computación, electrónica. Eso significa. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, no es otra cosa que cambiar, con la imagen anterior, ¿no? Cambiar de lo tradicional a lo electrónico. Y es lo que está pasando hoy en día. Y por eso nos hacemos esta pregunta. Y mucha gente se hace esta pregunta. ¿Cómo se está aplicando esta transformación digital? Yo les quiero compartir, les quiero decir de que hoy en día el sector educativo, más que nunca, ha sufrido un baldazo de agua fría y los docentes y estudiantes están, como se dice, ávidos y están, como se dice, inmersos en esta transformación digital, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha traído como consecuencia que tengamos que utilizar los medios electrónicos o las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para poder aprender. Y más adelante voy a explicar por qué estoy hablando de esto.
Pero para entender cómo se está aplicando esta transformación digital en el ámbito educativo, tengo que decirles de que esta transformación no es actual. Viene y se remonta desde la década de los 90, en el siglo anterior. Todavía cuando era presidente nuestro recordado Alberto Fujimori. Ahí empezó esta transformación digital con Alberto Fujimori, con un proyecto que se llamó EduRed. Y por eso que yo les he puesto esos términos. Yo sé que algunos no sabían esto, pero EduRed empezó a transformar la educación, pero con bajo redistante acogida, porque en esa encuesta muy importante. Eso estoy hablando en la década de los 90, en el siglo pasado. Ahí empezó esta transformación digital. No soy fujimorista por si acaso, pero tengo que traer a colación a él, porque ahí empezó esta transformación digital en la educación. Luego, cuando ya Fujimori termina su mandato, renuncia desde Japón vía fax, entonces entra a gobernar también aquí el recordado expresidente Alejandro Toledo. Y él propone, en sus 5 años de gobierno, propone el famoso proyecto Huascarán, que era un proyecto ambicioso, porque de proyecto tenía que convertirse en programa. Nunca llegó a convertirse en programa, nunca llegó. Pero era la expectativa de llegar a convertirse como programa, y era un boom. Me recuerdo de que en estos 5 años el proyecto Huascarán implementó lo que ahora conocemos en los colegios o en las instituciones educativas como aulas de innovaciones pedagógicas. Este proyecto Huascarán hizo que los colegios tuvieran sus aulas de innovaciones pedagógicas con computadoras, en ese entonces unas Pentium 4, en ese entonces, 2001 al 2006, eran las computadoras más rápidas. Y ahorita cuando menciono Pentium 4, se pueden dar cuenta de que son computadoras pues obsoletas, ¿no? Pero en ese entonces era una de las últimas computadoras, y este proyecto Huascarán trajo consigo las aulas de innovación pedagógicas en las instituciones educativas. Termina su mandato Alejandro Toledo y llega pues el recordado entre nosotros, y es cosa en la Dirección General de Tecnologías Educativas. Y esta DIGETE implementa lo que hoy en día manejamos, lo que es el SIAGE, que es un sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa. Para los que no son educadores y no son docentes, son ingenieros, tengo que decirles que el SIAGE es un sistema donde se almacenan todas las notas de los profesores a nivel nacional. O sea, los docentes de todas las instituciones educativas almacenan o reportan al SIAGE de su institución educativa las notas bimestrales o trimestrales y por ende anuales, y es un sistema a nivel nacional. No puede haber cambio de notas hoy en día porque está almacenado ya en una red del Ministerio de Educación, en esta plataforma del SIAGE. Pero no solamente almacena notas, también permite hacer cambio de matrículas, permite, digamos, hacer una especie de libretas electrónicas de información a los padres de familia. Eso hace el SIAGE, y eso es lo que ha propiciado la famosa DIGETE, vigente hasta hoy día, porque la DIGETE, digamos, comparando con el proyecto Huascarán, sí se convirtió en un programa, y por ende ahora es una Dirección General de Tecnologías Educativas. Esta DIGETE también promovió en el gobierno de Ollanta la adquisición de las famosas XO, que no eran otra cosa que unas laptops pequeñas, de baja potencia, pero que en ese entonces, estoy hablando del 2011 hasta el 2015 más o menos aproximadamente, tuvo una aceptación en las instituciones educativas que fueron favorecidas con la
con la implementación de estas laptops XO. Eran unas laptops pequeñitas que tenían un software libre, Linux en este caso, y el software libre también del Open Office, ¿no? Un software libre que le permitía tanto al docente como a los estudiantes aprender y sobre todo ser consciente de que era una transformación digital. Miren, dense cuenta, ¿no? La transformación digital ya se estaba dando en el Perú, pero no se estaba dando con ese auge que tenía que darse. Pero ya se adquirían computadoras, se adquirían laptops y se creaban también plataformas. Miren, la DGT creó esta plataforma que hoy en día también la tenemos, que es Perú Educa. Perú Educa es una plataforma muy potente hoy en día del Ministerio de Educación, del Estado peruano, que permite capacitar a docentes a nivel nacional, a los más de 400.000 docentes que existen en el Perú. Permite capacitar vía Internet, genera certificados electrónicos y las capacitaciones o los cursos que da Perú Educa son cursos gratuitos que los docentes aprovechan muy bien. Algunos docentes, porque hay unos también que a veces por el temor, porque hay que decirlo, ¿no? Este es un seminario donde hay que también decir las cosas como son en el Perú. Yo sé que nos escuchan y nos van a escuchar a nivel internacional, pero estamos hablando del Estado peruano. Hay mucha gente, tengo que decirlo, porque yo soy exdirectivo y más o menos hay un 80% de los docentes peruanos que dominan las TIC, pero solamente dos programas, el Word y el PowerPoint. El Word para que elaboren sus programaciones curriculares y el PowerPoint para hacer sus exposiciones o presentaciones. El 80% se ha comprobado que ya dominan estos dos programas y por ende dominan esta parte de la tecnología. Pero hay un 20% que todavía es reacio al dominio de estas tecnologías, quizás por su avanzada edad o quizás por un temor lógico, ¿no? Porque ellos han nacido en otra década, en otra época en donde todavía no existía la computadora y es lógico que sientan un poco de temor, comprensible por cierto, pero va avanzando y van cambiando las generaciones y hoy en día los docentes que van saliendo de los institutos, de las universidades, ya vienen preparados y utilizan las TIC y por ende la transformación digital de la educación se hace más sólida, se hace más concisa. La DIGET también creó y tuvo auge en esa época, estoy hablando del 2006 de Alan García, Ollantumala y Kuczynski, y hoy en día hasta el presidente actual Vizcarra hizo un convenio con Intel, la gran empresa Intel, creadora de los chips, de las computadoras, Intel. Pero este convenio se rompió porque Intel también puso una serie de condiciones, quería imponer un software libre, y lamentablemente en el Perú estamos acostumbrados al Windows, lamentablemente. Entonces hubo un choque porque Intel quería poner Linux y no se acostumbraban los docentes ni los estudiantes con Linux, que es parecido al Windows, pero lamentablemente ya habíamos estado acostumbrados al Windows, las estudiantes también y los docentes, así es que este proyecto, esta conexión del Ministerio de Educación con Intel se rompió a finales del 2015, para ser más preciso. También la DIGET promocionó, recuerden ustedes que con Alan García se crea el primer colegio de alto rendimiento, llamado Presidente del Perú. Los colegios de alto rendimiento era una propuesta que surgió con el gobierno de García, que era una parte de la transformación digital en la educación, y estos colegios de alto rendimiento, hasta ahorita prevalecen en el gobierno de Vizcarra a partir del tercer año de secundaria, pero el requisito principal es de que las estudiantes o los estudiantes tienen que haber ocupado los 10 primeros puestos en el segundo grado de educación secundaria. Esos 10 primeros puestos de todas las instituciones educativas del país son evaluados y los mejores ingresan a los colegios de alto rendimiento. Entonces, es bueno decirlo esto porque es parte de la transformación digital, es parte de esta transformación digital que, como lo dije anteriormente, el Estado peruano ha promovido, los gobiernos han promovido desde la década de los 90 en el siglo pasado. Pero
acá viene lo más importante. ¿Y por qué les digo lo más importante? ¿Por qué? Porque con esta pandemia, la transformación digital que va a marcar un hito en la educación peruana. Estoy seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque, miren, esta plataforma es tan ambiciosa y no es tímida como las anteriores estrategias de los anteriores gobiernos. Esta plataforma está, ¿y por qué digo englobando y está haciendo que los docentes y los estudiantes dicen las TIC hoy en día, ahora sí, verdaderamente lo estamos utilizando? ¿Por qué? Porque la necesidad es obvia. Las estudiantes no asisten a las instituciones educativas, los docentes tampoco, y ya estamos casi un mes sin asistencia, y tenía el gobierno peruano y el Ministerio de Educación tenía que crear algo para que estas estudiantes aprendan algo, pero desde su casa. Porque es difícil que vayan a las instituciones educativas con esta pandemia. Es muy difícil. Entonces, a través de esta plataforma, tengo que decirlo, todavía hay muchos docentes que no se acostumbran, pero lo están haciendo. Y miren, les explico rápidamente en qué consiste. Aprendo en casa, porque me dijeron de que lo diga, ¿no? Esa estrategia hace de que el Ministerio de Educación cree unas clases virtuales y las irradie por radio, por televisión o por la plataforma de Internet. Pero, ¿cómo interactúan los docentes con sus estudiantes? ¿Cómo interactúan? Están creando grupos de WhatsApp. Hay que también resaltar que el WhatsApp hoy en día se está volviendo una herramienta principal para esta clase de interacciones. Los docentes no preparan las clases, tengo que decir. El minero es quien da esas clases virtuales. Bajo estas tres herramientas, se podría decir: radio, televisión e internet. Y les da actividades de acuerdo al currículo nacional. Tengo que decirlo que el minero, pese a que hay críticas a veces negativas, pero tengo que decirlo, de que son actividades y son clases muy motivadoras. Tengo que decirlo también de que esta transformación digital está causando, como se dice, buena impresión en los estudiantes, porque así a simple modo, haciendo una estadística general, global, sentimos que las estudiantes se sienten comprometidas. O sea, ellas son de esta temporada, son estudiantes digitales, dominan los smartphones, conversan con sus amigas por WhatsApp, y cuando el docente interactúa con las estudiantes, parece que estaría, como se dice, como el pez en el agua. Se sienten bien, se sienten en su hábitat. Y eso yo lo siento y los docentes sentimos. Entonces, esta estrategia es muy ambiciosa. De acuerdo a lo que dice el presidente de la República y el ministro de Educación, creo que las clases presenciales se van a reanudar cuando las condiciones de esta pandemia nos den. O sea, cuando las condiciones estén dadas para no, digamos, hacer el contagio más grande, porque los estudiantes, querramos o no querramos, son menores de edad y a veces quizás no respetarían las reglas que el gobierno está dando y provocarían un contagio enorme. Y es por eso que lo dijeron hace días, de que no iba a empezar las clases presenciales posiblemente hasta fin de año. Vamos a ver las condiciones. Pero tampoco se pueden perjudicar. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el MINEDO? Crea esta plataforma y el 6 de abril empieza el año escolar a nivel nacional con estas clases virtuales, que se van a, digamos, ir hasta fin de año, si es que no regresamos a las aulas de forma presencial. Y esta herramienta, vuelvo a decir, solamente está englobando actualmente a 6 áreas. Solamente. En inicial, claro que está abarcando todas las áreas. En primaria está abarcando todas las áreas, pero en secundaria, que son 10 áreas, es bastante. Por ahora solamente está abarcando 6. Paulatinamente van a ir abarcando las demás áreas hasta llegar a 10. Pero hay un detalle. Los de la zona rural están teniendo un inconveniente, porque solamente escuchan por radio. Y eso es algo inconveniente, porque ellos no aprenden lo que quizás una persona, un estudiante de la ciudad debería de aprender, porque cuando ingresan a la plataforma tienen más recursos, tienen mejores opciones de aprendizaje, porque es lo que trae la transformación digital, más recursos, y su aprendizaje es mejor.
Pero en la zona rural, que solamente lo escuchan por radio, su aprendizaje, claro que hay un aprendizaje, pero es menor. Entonces el gobierno ha propuesto la compra de casi 840.000 tablets para ayudar a estas personas de la zona rural y que puedan pues también tener un acceso a Internet y que puedan tener un aprendizaje, así como los estudiantes de las zonas urbanas. Entonces, Aprende en Casa, tengo que decirles sinceramente, es una estrategia ambiciosa, porque no solamente va a dar esta clase virtuales, también va a hacer esta clase de recursos, va a dar a los estudiantes esta clase de recursos para que su aprendizaje sea óptimo y los docentes también se puedan nutrir y puedan también aprender. Porque le comentaba a un docente, les voy a comentar esta anécdota, me decía, un docente de 64 años, a punto de jubilarse, ¿no? Pero que está inmerso en esta estrategia de Aprende en Casa. Él no está habituado a las TIC, le causa una especie de miedo. Y él me decía, ¿no? Yo me siento como que estuviera al borde de una piscina, pero yo no sé nadar. Y el minero me empuja y yo tengo que ahogarme o aprender a nadar a la fuerza. Así hay docentes que se sienten. ¿Por qué? Porque ahora sí tienen que utilizar las TIC, las herramientas. Tienen que aprender a utilizar el WhatsApp. Tienen que aprender a formar grupos. Y eso a veces hay muchos docentes, como les dije, el 20%, el 30% de docentes que no están habituados. Pero la mayoría sí lo está llevando a cabo con mucho entusiasmo y los estudiantes también sé que lo están haciendo porque es su mundo, es su hábitat. Se sienten bien con estas estrategias, con estas tecnologías de la información y comunicación. Bueno, para terminar, quiero decirles de que la transformación digital de la educación tiene tres características importantes. Ya les he hablado anteriormente de que la transformación digital ha traído como consecuencia y va a traer como consecuencia la mejora de los aprendizajes. ¿Por qué? Les digo esto. Porque lamentablemente en los colegios, cuando teníamos clases presenciales, no utilizábamos las TIC. Mentiría si les digo que los docentes utilizaban las TIC. Tenían un poco temor. Hay docentes que sí utilizaban las TIC, porque ya utilizaban las laptops, sus proyectores, hacían sus presentaciones y sus clases eran un poco más atractivas, más motivadoras. Y su aprendizaje era mejor. ¿Por qué? Porque dense cuenta, ¿no? Cuando tú presentas en tu proyector, en una clase, el tema con diapositivas, a lo menos, ¿no? Presentas imágenes, presentas textos, es más atractivo que presentar papelotes o simplemente utilizar el plumón y la pizarra acrílica. Es más motivador utilizar la computadora, utilizar un proyector, es más motivador y hace que los aprendizajes sean más significativos. O sea, hay una mejora del aprendizaje. Esa es una característica de la transformación digital. Mejora los aprendizajes en los estudiantes. Pero también una de las características de esta transformación digital es de que las personas, en este caso los docentes que están inmersos en el campo educativo, van a tener acceso a lo que esta palabrita o esta sigla significa, MOOC. MOOC. ¿Qué significa MOOC? Yo sé que ustedes han escuchado o han visto por internet esa sigla, ¿no? MOOC. En inglés, MOOC está en inglés, pero en castellano o en español, ¿qué significa? Significa cursos masivos de online abiertos, o sea, más o menos son cursos masivos, o sea, para gran cantidad de personas, en forma abierta, gratuitos podría ser, pero en línea, en internet. Eso trae la transformación digital. ¿Y quién lo promueve en el Perú? Estos MOOC, varias empresas, ONGs, pues en el sector educativo lo promueve Perú Educa. Es una plataforma bien potente del sector educativo del minero que ofrece ya esta clase de cursos masivos. Con decirles de que, por ejemplo, en esta cuarentena que estamos experimentando hoy en día, uno de los cursos MOOC, por ejemplo, que promocionó Perú Educa, casi al inicio de esta cuarentena, fue este curso que lo tengo acá abajito, que ustedes pueden darse cuenta, que dice curso MOOC, actuando frente al coronavirus COVID-19. ¿Cuántos docentes se capacitó? Aproximadamente 300.000 docentes. Eran grupos de 50.000 docentes y hubo aproximadamente 5 grupos. Ahora está promocionando otro curso MOOC
gratuito también, gratuito, con una certificación digital, que cualquier docente lo puede bajar e imprimir y tiene su certificado en su casa, automáticamente, con un código, todo legal. El otro curso que promociona Pereduca también, ahora es el rol del docente en el aprendizaje a distancia. O sea, dense cuenta, hoy en día ya estamos hablando todo sobre computadora, aprendizaje a distancia, clases virtuales. Los docentes hoy en día, les quiero decir esto, ya se comunican ahorita. Esta ponencia que estamos teniendo, lo estamos teniendo a través de una herramienta que se llama Zoom. Los docentes, los directivos con sus docentes, también hace esta clase de interacción con el Zoom, que creo que dice que no es una herramienta segura, que los hackers hayan ingresado a algunas cuentas de Zoom, pero es una herramienta gratuita y es fácil de manejar. Entonces, esta transformación digital, quiero decirles, de que hoy en día se está dando con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Las personas que estamos, como se dice, en nuestros hogares, nos obligan, estamos obligados a navegar por Internet, a estar en estos cursos virtuales, querramos o no querramos. Ya los cursos presenciales se están dejando de lado y la gente poco a poco se está acostumbrando a capacitarse, a aprender vía Internet. Esa es la transformación digital en la educación, en este caso en el Perú. Y sé que a nivel internacional también se está dando. Tengo ni siquiera, digamos, 2 días que he investigado por Internet. En Chile se está dando también. Hay una plataforma igual que el Minerio, con otro nombre claro. En Argentina igual, hay una plataforma igual, con clases virtuales a sus estudiantes. Entonces, cada país ve la estrategia y la forma cómo llegar a sus estudiantes en forma virtual. Y esa es la transformación digital de la educación. Y yo pienso, y les digo, esta plataforma de Aprendo en Casa no va a morir, se va a quedar en el tiempo. Y estoy seguro que al próximo año los docentes van a complementar los aprendizajes, este aprendizaje presencial con este aprendizaje virtual a distancia. Esa es la transformación digital de la educación. Y por último, para terminar, tengo que decirles de que la transformación digital de la educación también trae como consecuencia la digitalización de las instituciones educativas. Dijimos que digital venía de tecnología, y es cierto. Les hablé también, se recuerdan, del CIAGE, el famoso CIAGE que lo mencioné anteriormente. Es una forma de digitalización de las instituciones educativas. Los padres de familia hoy en día ya no necesitan ir en forma física y matricular a su hijo o hija, sino simplemente por Internet va a haber matrículas por Internet en las instituciones educativas. Va a haber traslados, simplemente con ingresar a un link para que su hija o la estudiante se traslade de una institución a otra institución. Entonces, esa también es una transformación digital. Y la digitalización de las instituciones educativas hoy en día se va a hacer más fuerte y va a quedar en el tiempo. Yo sé y sé, como docente que soy, que este CIAGE, por ejemplo, este sistema se va a volver más fuerte y lo van a utilizar con mayor énfasis. Directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. Entonces, un bonito tema de la transformación digital, como les dije anteriormente, que no es de ahora. Surgió ya en la década de los 90, pero cuando ya una década, 2020, iniciando esta década, es propicio decir de que va a causar un hito en el Estado peruano, en la educación peruana, y se va a mantener en el tiempo. Quizás el nombre cambiará, ya no se llamará Aprende en Casa, pero estoy seguro que los docentes y las estudiantes van a complementar su aprendizaje a partir de ahora con esta clase de clases virtuales. Eso he querido compartir con ustedes en esta ocasión, en esta ponencia, en este seminario. Es bastante el tema, es hablar bastante de esta transformación digital, podríamos quedarnos horas, pero es lo más importante, quedarnos con esa idea, que esta transformación digital se está dando y se da, y ahora más que nunca con esta pandemia, y se está dando y se va a dar en el tiempo, y va a quedar perenne. Los padres de familia van a tener que aprender, quieran o no quieran, clases virtuales, apoyando a sus hijos en el aprendizaje virtual. Entonces, estamos inmersos en esta transformación todos, todo el Perú, y sé que a nivel mundial también
querramos o no querramos, estamos inmersos. Muchísimas gracias a los organizadores. Es todo por esta ocasión.